Un cordial saludo. En este video se nombrarán las posibles causas que generó la revolución, las cuales estarán expresadas en un mapa mental. Se continuarán con características de cómo era esta isla antes de dicho suceso, que estará representados numéricamente en un cuadro. Posterior a ello, se observará una línea de tiempo donde destacamos fechas que nos parecieron más relevantes. Seguiremos con un cuadro de Cuba en la actualidad y finalizaremos con los personajes más sobresalientes de dicho acontecimiento. Cabe resaltar que dicho suceso nos llamó mucho la atención y curiosidad, ya que fue la primera revolución exitosa y concretada en la historia de América Latina. Recordemos que la Revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Bien, ahora hablaré sobre las posibles causas que generó la Revolución cubana. No podemos decir que Cuba antes era un infierno, y posterior a la Revolución pasó al cielo. Cuba antes de la Revolución tenía el cuarto puesto de alfabetización en América Latina. Contaba con una economía estable. Pero si Cuba era una isla con buenos números, ¿por qué realizar una revolución? Pues la isla tenía buenos números en las ciudades, caso contrario en el campo, donde se podía apreciar una brecha social bastante amplia. Esto se dio a la clase terrateniente y burgués que habitaba en Cuba, donde las grandes dinastías manejaban la economía del país y los campesinos y obreros vivían en la penuria, con un sistema de salud paupérrimo, posible causa para generar un cambio y acortar esas brechas entre clases. Otras posibles causas por las cuales se generó la Revolución cubana fue el desempleo, la conflictividad económica, la mala administración y el régimen autoritario de Fulgencio Batista. Pero con la revolución no cabe decir que Cuba mejoró totalmente, ya que actualmente no cuenta con un sistema económico sostenible, un país donde se calcula que han emigrado más de 3 millones de personas. Pero de esto se hablará más a profundidad más adelante. A continuación mostraremos cómo fue Cuba antes de la revolución. La independencia de Cuba fue obtenida a través de una guerra entre Estados Unidos y España. Esto sucedió en el año 1898 con la derrota española. Gracias a esto, Estados Unidos ejerce una influencia considerable en la isla. En la década de 1950, la economía cubana se basaba casi exclusivamente en la producción de azúcar y casi el 35% de la fabricación eran controlados por capitales norteamericanos. Ahora daremos paso a la línea de tiempo donde mencionaremos fechas con los sucesos que nos parecieron sobresalientes en dicho acontecimiento. El golpe de Estado por Fulgencio Batista fue el 10 de marzo de 1952 en Cuba. El asalto al cuartel Moncada fue realizado en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953. La primera visita de Fidel Castro a México fue en el año 1955. En la playa Colorado llegaron 82 guerrilleros el 2 de diciembre de 1956. Desde 1956 a 1958 hubo la lucha de guerrilla en la Sierra Maestra. Los guerrilleros que se encontraban en la Sierra Maestra se dirigieron a La Habana, donde hubo una revolución triunfal el 1 de enero de 1957. En los años 60, el gobierno expropió las empresas petroleras, azucareras, bancos, industrias y empresas comerciales que le pertenecían a Estados Unidos. En octubre de 1960 inicia el bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos. En el año 1961, la Agencia Central de Inteligencia organizó invasión. En el año siguiente, en 1962, Cuba fue excluida de la OEA y en ese mismo año hubo la crisis de los misiles. Finalizamos con la visita de Fidel Castro a México en el año 2002 para ampliar las diferencias entre ambos gobiernos. Este es el mapa donde representan los diferentes sucesos mencionados anteriormente. A continuación, hablaremos un poco de lo que es Cuba en la actualidad. Cuba ha sido un país comunista desde el triunfo de la revolución en 1959, así casi 60 años. Eso significa que el Estado controla los medios de producción, como las fábricas y empresas, los medios de comunicación y todas las propiedades. En la actualidad, los campos y terrenos de Cuba son muy fértiles para algunos cultivos, como lo son el tabaco o la caña de azúcar, pero no sirven para otros. Cuando la cosecha no es buena, la comida es escasa y una parte importante se reserva para alimentar a los turistas en hoteles y resorts.
Sin embargo, el gobierno también es el encargado de garantizar que todas las personas tengan un trabajo, un acceso a la educación y a la sanidad, además de proporcionar suficientes alimentos y también productos de primera necesidad. Bien, ahora hablaremos sobre los personajes más conocidos que marcaron este hecho. Fidel Castro, revolucionista y estadista cubano, inició un 1 de enero de 1959 con el cargo de primer ministro de su país, derrocando así el régimen de Fulgencio Batista hasta 1976. Su hermano Raúl Castro, militar y político cubano que desde muy joven era comunista, convencido y se unió a la Juventud Socialista. Ostenta el grado de militar de general de ejército. Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara, fue médico, político y guerrillero argentino-cubano de grandes admiraciones y rechazos. Forma un ejército independiente en Bolivia, donde es capturado y ejecutado un 9 de octubre de 1967. Se convirtió en un ícono mundial de lucha contra la injusticia social o como una fuente y admirable emblema de la rebeldía, mientras que para otros opositores era un asesino a sangre fría. John Kennedy, presidente de los Estados Unidos en 1960, asesinado en 1963. En 1962 abrió la puerta a la mayor guerra química de la historia. Durante su gobierno tuvo lugar a la invasión de Bahía de Cochinos, es decir, invadieron Cuba para así formar un gobierno provisional que reemplace al de Fidel Castro. Fulgencio Batista, militar y político cubano que ingresa al ejército solo por necesidad. Su real vocación se evoca al área del periodismo. Él legalizó el Partido Comunista Cubano e introdujo una serie de reformas financieras y sociales que mejoraron parcialmente la maltrecha situación económica. Un dato importante es el sistema de dominación política y económica que Estados Unidos ejercía sobre Cuba. Esto se conoce como colonialismo. Estados Unidos realizaba un control directo a la isla de Cuba, dominando y teniendo grandes industrias en la isla, explotando sus recursos, también ejerciendo decisiones políticas. La apropiación de la tierra también era una de las formas de colonialismo impuesta por Estados Unidos, por los llamados terratenientes, en el cual ejercían dominios de tierra, mientras los campesinos y obreros trabajaban fuertemente sin ser reconocidos. Recordemos que el término de dominación y control del espacio se define como propiedad privada de la tierra, divisiones estatales y administrativas del espacio, comunidades vecindarios exclusivos, zonificación excluyente y otras formas de control social. Por consiguiente, al ganar la revolución, Cuba expulsó industrias estadounidenses. Por esa situación, el 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, declaró el bloqueo unilateral hacia el país de Cuba, mediante la Ley de Ayuda Externa de 1961, con lo que cumplía el mandato expresado por el Congreso. 4 días antes, el 3 de febrero, Kennedy firmó la orden presidencial para implantar un bloqueo total contra la isla, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario.